si ustedes ya tienen una teoría básica, ¿cómo funciona el deporte? Les puse el ejemplo del ciclista, pero hagamos el ejemplo de un atleta que está subiendo una montaña. ¿Ok? Entonces tenemos otro factor importante, velocidad de carrera. ¿Sí? Dependiendo de la velocidad o el ascenso, va a aumentar una producción de calor. Tenemos radiación térmica del suelo. La radiación térmica del suelo sería un directo o un indirecto. Indirecto, ¿cierto? Muy bien. Si hablamos convención del flujo sanguíneo muscular, ¿sería uno directo o uno indirecto? La correlación entre o la convección del flujo muscular, es decir, que produce calor. El músculo produce calor. ¿Sería un directo o un indirecto? Directo. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿cuál más sería por acá? Si hablamos en términos de sudoración y respiración, ¿qué sería? ¿Una producción sensible o insensible? Sensible. Sí. Pero no es consciente, ¿cierto? Por ende, posteriormente a todos los gases que yo emane en mi cuerpo van a proceder a ser evaporados. ¿Listo? Y así no sensible. Si hablamos de radiación térmica del aire, ¿sería directo o indirecto? Radiación térmica del aire, ¿directo o indirecto? Directo, muy bien. Temperatura del aire o humedad del aire, ¿directo o indirecto? ¿Ah? Directo. Del aire, humedad del aire. ¿Sensible o insensible? Sensible, eso, bien. Lo veo, claro. Muy bien. Si hablamos de la convección del flujo sanguíneo de la piel, ¿sería uno directo o indirecto? De la convección del flujo sanguíneo de la piel. Convección del flujo sanguíneo de la piel. Convección. Es un directo, ¿cierto? Muy bien. Y nosotros también podemos tener, muchachos, un trabajo de conducción a través de la ropa. Conducir calor a nuestra ropa, a nuestros zapatos, listo, a lo que sea. Y recuerden que siempre hay reflejo de la radiación solar. Esto puede ser pasto, eso puede ser asfalto, puede ser agua, y dependiendo del terreno va a haber mayor producción de calor. ¿Okay? Y una que no me olvidaba, muy importante, almacenamiento metabólico, ¿sí? Porque también produce calor. Entonces, básicamente, esa breve introducción hasta cómo funciona generalmente en el deporte. ¿Listo? Almacenamiento de calor es otra diferencia. Muy bien. Aquí vemos un poquito la contribución relativa de energía, ¿sí? Sí. Por pérdida de evaporación y de cantidad de producción de calor gracias a la temperatura ambiental. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Okay? Básicamente que a menor temperatura, pues la producción metabólica, la idea es que se mantenga igual, entre menor o superior temperatura. Pero si nosotros hablamos de las pérdidas de calor, ¿sí? Obviamente a menor temperatura no debe haber pérdida de calor, porque el cuerpo tiene que conservar el calor. Y a mayor temperatura va a haber pérdida de calor. ¿Por qué es debido? Porque nosotros vamos a tratar de eliminar líquidos y evaporar el calor a través de la piel. Entonces, uno de los principales mecanismos de termorregulación que el cuerpo está buscando realizar en ese momento, a niveles termoambientales o niveles ambientales o temperoambientales, va a ser la evaporación de líquido del cuerpo humano a través de la piel. ¿Okay? O sea que podemos decir que a mayor temperatura, sí, pues, mayor. si sube a un metro de
no netamente necesario, porque cuando subes a mayor altitud pasan dos cosas interesantes. Pues según lo que dice la gráfica, sí, pues lo que dijiste. No, esto es temperatura ambiente. Pero por eso, a mayor se puede inferir que... No, es que la altitud no tiene que ver con la temperatura. Si hay mayor altitud, hay menos temperatura en el ambiente. Listo, y si hay menor altitud, por lo general puede haber mayor temperatura en el ambiente. Pero, bueno, una suposición, sí se puede decir que mayor altitud. A mayor altitud sobre el nivel del mar, que haya mayor pérdida por evaporación. Sí, por... Pero no es mal porque puede depender de un factor muy importante, la ropa. Listo. Porque ahí el cuerpo está conservando calor. Y la respiración. ¿Ok? Entonces está conservando calor, pero a la vez está produciendo calor para conservarlo con la ropa térmica, ¿cierto? Entonces puede que también se pierdan líquidos, ¿sí? Pero no pierdes algo tan importante que serían los electrolitos, ¿ok? Y hay una conservación de humedad debido a que por la temperatura no va a haber evaporación efectiva. Habría una evaporación si sería por producción metabólica, pero no por temperatura ambiental. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a procurar ver esto, más no la altitud, sino ver esto, ¿okay? La temperatura. ¿Listo? La altitud en este caso cambia un poco su rumbo, más nos enfocamos en temperatura, ¿ok? Muy bien. ¿Sí quedó más claro ahí? Sí. Entonces, acá podemos encontrar ciertos factores de riesgo que se han agrupado en ciertos grupos que van a aumentar la producción de calor o el riesgo de presentar alguna alteración en la termorregulación. ¿Okay? Entonces vamos a encontrar desde lo macro hasta lo micro o hasta lo más específico. ¿Listo? Que si hablamos de lo macro serían factores ambientales con respecto a las elevadas temperaturas tanto en humedad y grados Celsius con respecto a la temperatura global. Ese sería el principal factor. Tenemos factores individuales, que sería la edad, ¿sí? Si uno es más joven, es más propenso a tener golpes de calor, ¿okay? Si es de género femenino, también es más propenso a tener golpes de calor. ¿Por qué creerían que es más propenso? Mujer. ¿Ah? Sí, pero algo que expliqué al inicio. Porque tenemos más grasa. Tienen más grasa, entonces hay menos agua. Listo, muy bien. Hablando si nos referimos al tipo de etnia, ¿ok? Aquí podemos ver las etnias caucásicas tienen mayores pérdidas de calor. ¿Por qué? Sí, los caucásicos. Los caucásicos son la gente blanca. ¿Listo? Que vienen del Cáucaso, ¿ok? Porque la melatonina que no tenemos en la piel hace que nosotros perdamos más calor más rápido. Bueno, yo no. Melanina, perdón. Qué pena. La melanina que tenemos en la piel, como las personas caucásicas no tienen tanta, ¿sí? La termorregulación se ve más influyente, ¿ok? Y predominancias de fibras tipo 2, ¿ok? Esa parte es muy interesante porque si nosotros lo ponemos a términos generales, recordábamos en la clase de deportista 1 que las personas que eran de características de fibra tipo 2, ¿sí? Básicamente la utilización metabólica de la ruta oxidativa se iba a ver disminuida, entonces la transfusión y la transferencia de oxígeno se iba a ver disminuida. Por ende, la difusión de calor va a ser uno de esos factores influyentes, como pues en cuanto yo puedo tener un riesgo mayor de presentar un golpe de calor. Vamos con actividades, ¿ok? Actividades físicas de alta intensidad. ¿Listo? La alta intensidad también va a promover, ¿sí?, que aumente la producción de calor, ¿sí? La duración del ejercicio. O sea, yo puedo hacer 10 barras y voy a producir calor, pero eso me dura 1 minuto. Me voy a termorregular muy rápido. Salud. ¿Listo? Vamos a ver otra interesante. ¿Ok? Viajes. Puede ser por encima de 24 horas. La no aclimatación a temperaturas elevadas, porque también uno tiene que entrenar los procesos de aclimataciones térmicas.
Bueno, también la ropa, la división militar, eso es muy específico, la división militar, porque hay militares que están más en agua, otros en tierra, otros en aire, ¿listo? Y la región geográfica. Esa parte es muy importante con respecto a la región geográfica, porque nosotros, si hablamos en región geográfica, los países como todo lo que vendría siendo desde Costa Rica hasta Perú, o más o menos el norte de Chile, hacen parte de la región del trópico ecuatorial. ¿Okay? Entonces, en esas zonas, ¿sí?, la producción o las temperaturas ambientales son superiores a las temperaturas del cono norte o del cono sur. ¿Okay? Como para que lo tengan presente. Ahora, otros factores generales sobre actividad física: poca actividad física, obesidad, pues si es fumador, si ha consumido alcohol en las últimas 48 horas. Ese es muy importante, ¿listo? Consumo de drogas ilícitas, el uso de suplementos también va a promover la deshidratación. ¿Estos qué factores son? De actividad, pues estilo de vida, obviamente la deshidratación, que haya estado con interrupción del sueño, y la nutrición o la malnutrición también va a ser otro factor. ¿Okay? Y por último, los factores con respecto a salud, como por ejemplo ya medicación, podemos encontrar algunas patologías como que haya presentado diarrea, o inclusive la vacunación en las pasadas 48 horas también puede alterar como tal el riesgo de presentar un golpe de calor. Entonces, si se han vacunado y tienen una maratón al otro día, ya saben que cuiden mucho la hidratación. ¿Listo? Muy bien. Acá vamos a ver factores de riesgo o factores que aumentan la pérdida de calor o factores que aumentan la producción de calor. ¿Sí? Entonces, como vemos nuevamente, temperatura 35 grados centígrados en un cono en el lado izquierdo, 39 grados centígrados en el lado derecho. Entonces, ¿qué va a aumentar que yo pierda calor? Entonces, la evaporación de la piel y los pulmones, ¿sí?, el calentamiento del aire inspirado, ¿okay?, las impresiones de orina y heces, y el ambiente frío. ¿Listo? Y lo que va a aumentar, o es decir, lo que va a hacer que yo produzca más calor, ¿sí?, dependiendo de la temperatura, va a ser el ejercicio, ¿sí?, o la realización de alguna actividad, la contracción muscular o la tensión muscular, procesar alimentos, ¿sí?, emociones y algunas patologías, ¿okay?, que yo produzca más calor. ¿Listo? Por ejemplo, ahí viene, esa es una respuesta al por qué también hay actividades que pueden ser estáticas que sí producen calor, ¿sí? Ejercicios isométricos o estar haciendo netamente contracciones musculares, eso también produce calor. Eso es otro factor de riesgo. ¿Okay? Entonces, seguimos en fisiología, no hemos terminado. ¿Listo? No hemos terminado. Vamos a hablar un poquito sobre ese impacto de la deshidratación en el rendimiento. Vimos esos factores ambientales que promueven, pero vamos a ver ese impacto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, básicamente, obviamente la deshidratación va a afectar negativamente el rendimiento deportivo a través de otros mecanismos, que los vamos a ver a continuación. ¿Okay? Aquí podemos ver uno de los principales, ¿sí? Y sería disminución del volumen plasmático. ¿Okay? Entonces, podemos ver a niveles cardíacos en el color azul, en ambiente frío, y en el color rojo, ambiente caluroso, ¿sí? Diferentes temperaturas, diferentes funcionalidades de las partes cardíacas. Entonces vamos a encontrar cómo las pulsaciones a niveles cardíacos, a niveles de mayor cantidad de calor, se ven aumentadas, ¿sí? La presión arterial, ¿ok? Y también el volumen sanguíneo. Entonces pueden ver, por eso les decía, disminución del volumen plasmático
el volumen a nivel de las cavidades se ve alterado, mayor producción de calor, y esto es también comprobado a niveles de intensidad. Hacen una prueba de intensidad entre el 65 al 70% del VO2 máximo, es decir, ni siquiera era una intensidad tan alta, solo era un tiempo de prueba en ciclismo, y podemos encontrar cómo a nivel que aumentaba la intensidad, la cavidad o volumen de volumen plasmático en el corazón o de las cavidades ventriculares se veían disminuidas, por ende la transfusión a través de todo el organismo se va a ver comprometida. Entonces ese sería el primer impacto, ¿listo? A niveles de volumen plasmático, ¿ok? ¿Representa mayor tiempo o mayor? ¿Ah? ¿A mayor duración o mayor? Primero clima, entonces eso es frío, eso es caliente, ¿sí? Entonces se manejaron las mismas intensidades por la misma durabilidad de tiempo, ¿ok? Entonces notaron que a mayor intensidad, producción de ejercicio, la distribución del volumen plasmático sería aumentada en temperaturas más calientes, antes que en temperaturas más frías. Entonces por eso te decía, Samu, que principalmente antes de cualquier cosa la altitud va a ser la temperatura, ¿ok? Porque ese va a ser el principal factor de riesgo que nosotros vamos a tener. Claro. Creo que porque esta cuestión es más delgada. El que crece en un lugar muy caliente o... Sí, buena pregunta. Básicamente, los que están en frío, por ejemplo nosotros, estamos en una temperatura ambiente adecuada, ¿sí? Río Negro se está convirtiendo a lo que era Medellín hace unos años. Entonces, básicamente, estas personas que viven en estas temperaturas, la idea sería que hagan un proceso de aclimatación a un ambiente caluroso, ¿sí? ¿Por qué? La disponibilidad de glándulas sudoríparas, ¿sí? El control cardíaco y los otros impactos que vamos a ver, uno puede generar una adaptación en un proceso climático más alto o más caluroso, ¿sí? Entonces la persona que vive en la costa, que ya vive allá o vive en un ambiente húmedo, obviamente ya se ha adaptado a las liberaciones y producción de calor tanto corporales y disipación de calor corporal. No es igual a una persona que viene de frío, ¿sí? Entonces sí es importante hacer un proceso de aclimatación. Y una persona que no haga un proceso de aclimatación va a aumentar el riesgo de tener una afectación negativa en el rendimiento deportivo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo debe ir un deportista que va a competir en una ciudad que es? Yo creo que no les puse la imagen de eso porque no vea tan necesario hablar sobre el proceso de aclimatación, pero si algo se las pongo y era más o menos 10 días. ¿Listo? 10 días. ¿Ok? Pero no se las puse acá. Pero, por ejemplo, alguien que ¿le afecta más la altura o...? Que el calor, sí. Le afecta más la altura antes que el calor. Yo podría hacer la comparativa la siguiente. Al que viene acá arriba, a la costa, le puede ser un poco más difícil del que viene abajo, acá. Al menos a esas alturas. Si hablamos de 2.200, 1.500 metros sobre el nivel del mar. Ya si lo subimos más, ya ahí la cosa cambia. O sea, eso ya no se puede comparar. Son completamente adaptaciones metabólicas completamente distintas. Pero en ese caso específico, lo que sería Medellín, Río Negro. Medellín, ni siquiera Río Negro, porque Medellín todavía ha sido una altura no tan elevada. Entonces, podría hacer la comparativa y el que viene a jugar a Medellín tiene una mejor adaptación antes de que baja a la costa, ¿sí? Por eso, los jugadores que van al menos en selecciones, ¿sí?, que van para Barranquilla, se quejan tanto del calor, ¿sí?, porque hay demasiada humedad. Hay humedad y siempre, curiosamente, yo no sé por qué se escogen los partidos entre las horas de las 3 o 4 de la tarde, donde el sol todavía está muy elevado y la temperatura y la situación térmica es muy elevada. Entonces, sí, no es igual. ¿Ok? Creo que esas personas que viven en temperaturas calientes tienen problemas como reservar el calor cuando vienen acá. Como decirle, yo tengo la capacidad de conservar más calor. Conservar más calor, no tanto, la capacidad de disipar más calor. ¿Listo? Por ende, la funcionalidad de transporte de oxígeno va a ser mejor, pero de conservación no. Antes de que viva acá arriba, sí conserva mejor calor, por la temperatura en la que vive. Recordemos esta imagen. ¿Listo? Por las temperaturas. Esa es para conservar y esa para producir calor. ¿Ok? Maurice, Sí. una persona que recurre mal, pues no mal, sino que de pronto de vincular a personas y con
trabajo ya empieza a ayudar, pues no sube tanto, no sube casi. Eso le puede, eso es algo que se puede con el tiempo, es algo que tiene que ya estar a cada persona. Sí, es un proceso adaptativo y un proceso también, como te mencionaba, de los factores, como puede ser composición corporal. Entonces, puede que esa persona aparentemente, físicamente, se vea bien, pero puede que también tenga una alta composición de grasa en el organismo. No, aquí. Es que flaco no hace referencia a grasa corporal. Bueno. Eso es a lo que me refiero. O sea, puede, como te digo, la veas bien, pero habría que hacer primero ese análisis, composición corporal. ¿Cuánto porcentaje de grasa maneja la persona? ¿Sí? ¿Cuánto entrenamiento maneja la persona? Puede que tú tengas una mejor adaptación metabólica que la otra persona. ¿Sí? ¿Qué consume esa persona? ¿Ok? Por ejemplo, sabemos que la creatina retiene líquidos. ¿Sí? Eso es uno de los principales factores. Consume mucha, poca. ¿Ok? Todo eso hay que hacer una encuesta para saber si la persona puede mejorar o no su flexibilidad en cuanto a adaptación de termorregulación en ambientes cálidos. ¿Ok? Y también el proceso adaptativo. Si vive netamente acá en frío, ¿sí? Puede que la liberación y disipación de calor para esa persona sea complicada a una persona que viva en temperaturas muy cálidas. Pero créeme que esa persona va caliente y sí o sí suda, o sea, tiene que sudar. Puede que acá no tenga la sensación térmica para producir sudor. Con el tiempo, pues, si empieza a entrenar más y más fuerte, debería llevar más rápido. Sí, básicamente, porque el cuerpo, al aumentar la flexibilidad en cuanto a utilización del fluido máximo y de rendimiento, ya sabe cuándo empieza a hacer esa liberación de calor por evaporación, porque el cuerpo metabólicamente está produciendo más calor. Ya que una persona que no sube tanto es menos resistente que un dedo. Sí, claro. Sí, es que sudar es naturalmente positivo, no es negativo. ¿Sí? La actividad metabólica netamente va a producir sudor. Uli, eso nos dijo la creatina, o sea que si uno consume creatina, tiende a no sudar o bueno. No, retiene un poco más de líquido. Y no ¿Cierto? suda tanto. Entonces no podría expulsar tanto líquido como una persona que no consume. Pero no estoy diciendo que la creatina. No, exacto. No estoy diciendo, sino que es un factor que si le suman la composición corporal, la creatina, el sexo, la edad, su capacidad de entrenamiento va a ir aumentando en la reducción de pérdida de líquido. Es eso. Si no consume o si consume antidiuréticos, también. Muy bien. Ok, tenemos otro importante, muchachos. Otro impacto de la deshidratación, aumento de la temperatura corporal. Entonces, acá es importante tenerlo claro, porque nosotros manejamos diferentes temperaturas a niveles de estado frío y a niveles de estado cálido. Obviamente las extremidades, tanto inferiores como superiores, van a conservar menos calor, por eso la mayoría de personas tienen manos más frías o pies más fríos, porque no es necesaria la conservación de calor en esas zonas del cuerpo humano. ¿Sí? A niveles estáticos. A niveles de actividad física y de factores ambientales, ya todo se trasloca a casi todo el organismo. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros si tenemos una falla en la termorregulación de consumo, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener que producir calor para hacer una actividad, pero asimismo vamos a tener que eliminarlo, porque el cuerpo a más de 39 grados no funciona bien, ¿cierto? Se funde, por así decirlo. Entonces el cuerpo tiene que expulsar agua, ¿sí? Como vimos también expulsar potasio, ¿ok? Para hacer esa termorregulación. Ahora, ¿cuál es el problema? El cuerpo sigue produciendo calor, ¿sí? Sigue estando térmicamente elevado. Entonces, si nosotros no reemplazamos con agua, ¿sí? O con elementos hídricos, básicamente el desbalance en el aumento de la temperatura corporal sería el resultado. ¿Listo? Muy bien. Acá tenemos uno interesante, le voy a mostrar un pequeño resumen de lo que sería la esquemática en cuanto a fatiga y en efecto sobre la contracción muscular. Entonces, fíjense acá. Tenemos, ¿sí? Vamos a tener hipertermia inducida por ejercicio severo o por deshidratación, es decir,
se aumenta la temperatura, ¿ok? Debido al ejercicio o debido al poco consumo de líquidos, ¿cierto? Aquí no se ve. Entonces, ¿qué va a pasar? Liberación del flujo cardíaco se va a disminuir. Flujo sanguíneo en las piernas se va a disminuir. Flujo sanguíneo en la piel se va a disminuir. Flujo sanguíneo cerebral se va a disminuir. Todas estas disminuciones van a tener un resultado primordial en el transporte de oxígeno a nivel corporal, ¿sí? Y un aumento en la extracción de oxígeno. Por ende, vamos a tener un resultado negativo que sería la obtención de oxígeno se va a ver disminuida en la parte muscular al menos de las piernas, ¿sí? A nivel sistemático de todo el organismo. El cuerpo pues puede tener todavía funcionalidades claras gracias a la función por cetosis o por no necesariamente tanto transporte de oxígeno. Y por último vamos a tener una fatiga crónica volátil a nivel de todo el organismo. Ese sería uno de los resultados tan impactantes, lo que genera la deshidratación o el aumento de la temperatura corporal por ejercicio. O sea, a nivel de todo el organismo, ¿sí? Eso, pues, uno ya no puede rendir porque estaría completamente exhausto. Lo que pasa es que dice, pues, volátil. Muy bien, ¿alguna duda? Pero eso se produce porque por la deshidratación. Deshidratación o producción de calor por ejercicio intenso, ¿ok? Entonces, tú, como les decía, no puede hacer ejercicio y va a producir calor y todo eso se va a ver aumentado. Y si a esto le aumentas la deshidratación, ya va a generar flujo, ¿ok? O sea, es natural, ¿ok? Sí podría. Sí podría. Habría que controlar la cantidad de electrolitos, pero el agua sí la puede usar. ¿Listo? El metabolismo celular se mantiene, sí, pero puede generar esa toxicidad. Pero va a haber una disminución en la obtención de oxígeno en las piernas y va a haber una disminución a nivel sistemático de todo el organismo de obtención de oxígeno. ¿Listo? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pues yo sé que puede sonar confuso, pero ¿por qué hablamos de oxígeno si estamos hablando de agua? Entonces recordemos que el principal transportador de oxígeno es a través de la sangre, ¿sí? Ese líquido intravascular que hemos mencionado. Entonces, por eso hablamos de oxígeno, ¿ok? Por si a alguno les quedó alguna duda. Muy bien, acá vemos otra comparativa, ¿sí? Sobre ese mismo efecto, pero ya lesiones por calor, ¿ok? Entonces, vamos a ver un aumento en el flujo sanguíneo a nivel y dilatación a nivel de los vasos cutáneos, ¿sí? Posteriormente, si nosotros no reforzamos esa parte de la obtención hídrica, vamos a tener básicamente lo mismo: disminución en el volumen central, en la presión cardíaca, en el volumen central a nivel de sangre del organismo, aumento de las pulsaciones para tratar de mantener la liberación del miocardio y la distribución de sangre a todo el organismo, y va a haber un aumento en la función esplánica y la función renal y a nivel de la piel de todo el organismo. Eso va a tener como consecuencia. Perfecto, porque el vaso. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver el vaso? Ah, no, esa es esplánica, no es esplánica. Ah. Sí. Listo. Entonces, esto puede aumentar, ¿sí?, las funcionalidades de pérdida de calor, aumento de la temperatura central, ¿sí? También va a afectar la permeabilidad intestinal, que eso es muy importante en cuanto a la obtención de nutrientes, muchachos. Si nosotros tenemos un desbalance de calor, va a haber un aumento en la funcionalidad del intestino o de la absorción gástrica, ¿ok? Entonces eso también hay que tenerlo presente, y posterior a eso finalmente tendríamos una lesión de algún tejido específico. Puede ser un músculo del cuádriceps, los músculos grandes o cualquiera en general que se sienta más fatigado en el momento. ¿Listo? Bien. Estamos en impacto de deshidratación, ¿ok? O sea, una producción
sin reposición puede generar Esto. un daño muscular. Una lesión. Debido a la fatiga crónica. A la fatiga, todas las funciones orgánicas del organismo debido al aumento a la disminución de la presión, a la liberación cardíaca y al bajo transporte de nutrientes. Y asimismo, como hay una disminución en el flujo cardíaco y en el flujo de la distribución sanguínea, básicamente los órganos no funcionarían bien, por ende no habría obtención de nutrientes a través de la dieta o de la hidratación y posteriormente una lesión. Sí. Listo. Sí me quedo más claro en estos símbolos. Listo. Muchachos, ¿cómo va? Los veo raros, ya no los veo tan emocionados. Es mucho. Sí, es que hay que repetir. Pero tranquilos, que vamos bien. No, pero Ahora. así por ejemplo, esos cuadros grandes, dice usted los lee y después dice, básicamente, esto lleva a esto y termina en esto. Como para hacer un resumen de lo que acabo de decir. Listo. Entonces vamos a ver todo lo que va a afectar en generalidad. Listo. Por eso al final, después de todo lo que dije, traigo unas generalidades. ¿Por qué el signo de interrogación? Porque uno no puede hablar en general siempre. Tiene que hablar primero en específico y después dar el resumen. Entonces, inicialmente, ¿qué va a aumentar? La temperatura, la sea la gráfica, velocidad del viento, humedad, sol y el ejercicio intenso. ¿Listo? Esto va a aumentar toda, no, es que es importante que lo reconozcan, va a aumentar toda la temperatura corporal y va a afectar varios tejidos: tejido cerebral, tejido cardíaco y tejido muscular, ¿sí? Básicamente, en resumen, como les mencionaba, va a haber aumento, pues, va a haber disminución de la función cardíaca, de la función cerebral y el rendimiento de VO2 máximo a niveles musculares. ¿Listo? Por ende, a niveles musculares vamos a ver una parte interesante, y es que nosotros vamos a encontrar, fíjense, si no hablamos de una buena hidratación, que eso es muy importante en nutrición, oxidación de carbohidratos, pero también acumulación de hidrogeniones. Listo, que van a promover más la fatiga, ¿ok? Y básicamente las respuestas ventilatorias y de circulación se van a ver comprometidas, ¿ok? Entonces fíjense cómo el agüita, que es algo tan basiquito, afecta tanto al cuerpo, ¿ok? Muy bien, ahora se va a aumentar. Sí, porque no necesitamos. Ahora, muchachos, vamos a hablar un poquito sobre ese balance hídrico, ¿ok? Y voy a tocar unos temas curiositos. Primero, electrolitos principales: sodio, potasio y cloruro en el líquido extracelular, ¿ok? De los principales. Después, el sodio es 10 veces más alto a niveles extracelulares y el potasio 30 veces más alto a nivel intracelular. ¿Ok? Listo, creo que vamos bien. Posteriormente, para que entiendan diferencias generales, los niños y sudoración tienen menos glándulas sudoríparas, por ende menos sudor, por ende mayor riesgo de estrés por calor. ¿Ok? Sí, un niño tiene mayor riesgo de estrés por calor. Por eso un niño, si hablamos de términos de supervivencia, puede morir primero que un adulto. Podría, no estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero a niveles fisiológicos puede morir. Y es interesante saber que la pérdida de agua por respiración en sedentarios es de 250 a 300 mililitros por día. En las personas activas puede ser de 500 a 600 mililitros por día. Ahí se te responde la utilización de sudoración si uno es sedentario o una persona que entrena, y también aumenta más con el nivel de la actividad física que se esté haciendo. ¿Okay? Por eso es muy importante Pequeñas hablar palabras. sobre el balance hídrico.
En conclusión, sigan prestando atención. Prestando atención. Todavía falta más, es que no hemos terminado difícil. Pues yo les aviso cuando acabe. Vamos en la 17. ¿Son cuántos? 100, 130, ¿por qué se dice? 130. ¿Qué cosas? Eso lo hemos visto mecanismos. Muy bien, ¿ya anotaron? No. ¿No se ve? Uy, se lo puse grande, espérense. Pero compartan la diapositiva. Cuando es que sea nativo, ¿a qué te refieres? O sea, que realicen actividad física. Ya. No, es con la generalidad de personas físicamente activas. Es decir, que caminen, que hagan una hora de ejercicio y ya si aumenta la actividad, pues básicamente por respiración puede aumentar las pérdidas. Por eso las personas que hacen más actividad física también consumen más cantidades de líquidos que otras personas, porque la actividad metabólica no es eficiente. A eso era lo que me refería con la utilización de líquidos en personas que realizan actividad. ¿Listo? Así que eso es por existir, pues. Por existir. ¿Listo? ¿Listo? Ahora sí. Vamos a ver una generalidad de ese balance hídrico en fósforo, magnesio, potasio, calcio y sodio. ¿Okay? Ya ahora más a niveles más específicos. ¿Listo? Entonces en esta diapositiva vamos a quedar un momentito. ¿Ah? No, yo se lo explico un poco. O sea, eso es como para tenerlo presente. Para tenerlo presente, sí. Tenerlo presente en el parcial. Un momento. Entonces, sodio, como le mencionaba, calcio mayoritariamente presente a nivel extracelular, ¿sí? Y el determinante del volumen, ¿ok? Es importante saber que en condiciones fisiológicas tisulares se encuentra asegurada por la acción coordinada de gasto cardíaco, líquido extracelular, volumen plasmático y volumen circulante efectivo. O también podría referirse al volumen o al líquido intersticial. ¿Listo? No intracelular, intersticial. Por eso es importante hacer esa introducción del principio. ¿Ok? El potasio, por su parte, ¿sí? Es el cation más abundante en el cuerpo humano después del calcio. Como dato curioso, tenemos las funciones principales que son la regulación de procesos enzimáticos y la excitabilidad neuromuscular. ¿Sí? Es el principal ion representativo del comportamiento intracelular, el que se encuentra entre el 98% de ese. Por eso decíamos que era 30 veces mayor que el sodio. ¿Okay? Importante saber, regula procesos celulares como síntesis de glucógeno, proteína y participa en la distribución de presión sanguínea. ¿Okay? Entonces, por eso el potasio lo empezamos a sacar para que aumente la presión. ¿Listo? Muy bien. Si hablamos de nuestro amigo el calcio, ese es el principal catión del sistema óseo, ¿okay? Por su afinidad por el fosfato y la estabilidad de los productos sulfato de calcio, este ion es responsable de la rigidez de los huesos. Entonces, como uno también lo usa para la contracción muscular, ¿sí? Es importante, como uno lo está usando para la contracción muscular, netamente necesitamos reponerlo en hidratación. ¿Okay? Sí, por ende las bebidas deportivas ya vienen con una preparación de electrolitos específica y vamos a ver por qué. El fósforo básicamente juega un papel importante en numerosos procesos orgánicos y es un componente fundamental de la hidroxiapatía, principalmente en el mineral óseo. Y por último el magnesio, que ahora se está usando mucho, es el catión, como saben, principalmente en 300 reacciones enzimáticas. También es indispensable para
construcción del órgano humano, ¿sí? Soluto de líquidos corporales y regulación de procesos bioquímicos. ¿Okay? Como les digo, estas imágenes van a quedar en el repositorio del Moodle, pero igual tomenle foto, porque yo a veces me demoro un poquito. Pues como para que sepan. ¿A cuál le tomamos foto? ¿Listo? ¿Ya le tomamos foto? No. Bueno. Creo que igual, creo que nada. Listo. Ahora. No, un momentico. Ah, yo como me depende. Gracias. Yo hago zoom acá. Un poquito menos. Listo. Esa es la parte que va a salir en el curso. No. Aquí pueden salir muchas cosas. Bueno, continuando con la temática, vamos a hablar un poquito sobre esa generalidad de tipos de desbalance. ¿Y por qué toqué esos tipos de desbalances a niveles generales? Serían esos desbalances hídricos. Entonces tendremos clasificación de tipos de deshidratación, muchachos. Isotónico, hipertónico, hipotónico. ¿Ya habían escuchado ese tipo de deshidratación? Sí, me imagino que sí. Pues porque uno escucha bebidas isotónicas todo el tiempo, entonces es común. Entonces, a niveles isotónicos tenemos pérdidas isotónicas de agua y de sodio del líquido fluido extracelular. ¿Okay? A niveles hipertónicos tenemos pérdidas de agua, exceden las pérdidas de sodio. Y a niveles hipotónicos, el sodio excede las pérdidas de agua. ¿Okay? Por ende, cada uno va a tener unas afectaciones independientes. Pero isotónico. Hipertónico, las pérdidas Isotónicos, de agua. pérdidas de agua y de fluido extracelular como el sodio. De agua y fluido extracelular por eso. Sí, es decir, neutral, tanto se pierde agua como se pierde sodio. ¿Okay? A niveles hipertónicos, el agua excede las pérdidas de sodio. Es decir, se consume mucha agua y si quiere poco sodio. ¿Okay? Y a niveles hipotónicos, el sodio excede las pérdidas de agua. Es decir, hay bebidas con mucha cantidad de electrolitos y con una concentración normo a niveles líquidos. ¿Okay? Entonces, lo que les decía, básicamente sería, a niveles isotónicos, afectaciones en los fluidos gastrointestinales que podrían ser vómito y diarrea. ¿Okay? Acá, básicamente sería, a niveles hipertónicos, puede ser por excesiva cantidad de sudoración, ¿sí? O pérdidas por sudor, con un inadecuado consumo de agua, ¿sí? Y a niveles hipotónicos, ¿okay? Podríamos ver también afectaciones gastrointestinales por la pérdida de fluidos y el reemplazo de agua con el uso de electrolitos. Listo, por eso tenemos esos tipos de clasificaciones en deshidratación. Más adelante vamos a tocar el hipotónico, perdón, lo último que viste. el hipotónico. Que se remueve con electrolitos. Sí, cuando hay alto consumo de electrolitos también, ¿sí? Va a haber un desbalance hídrico porque recuerden que a fluidos intracelulares y extracelulares el aumento de sodio también puede ser perjudicial y va a haber una afectación en la contracción tanto de órganos. En exceso, pues. Exactamente. Por eso todo es un balance. Cada una de estas bebidas, si hablamos de bebidas que sean isotónicas o bebidas también pueden ser altas en sodio, van a depender del tipo de actividad que hace la persona, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? ¿Están anotando algo?
nutricional. Listo. Apoyo nutricional. Entonces, podemos ver, muchachos, cómo nosotros, dependiendo a los factores de hidratación, de aclimatación, de temperatura, de distribución de fluidos, de hidratación, condiciones ambientales, producción de calor, podemos tener mejoras o desmejoras en rendimiento deportivo, ¿sí? O una afectación por golpe de calor, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros entramos con la hidratación, que sería el apoyo nutricional de nosotros, ¿ok? Pero para hacer ese apoyo nutricional nosotros tenemos que haber entendido todos esos factores. Nuevamente, tocamos un poquito esa regulación de la termorregulación y principalmente nosotros vamos a tener unos factores importantes que va a ser el ejercicio y el consumo de agua, ¿ok? Entonces aquí nosotros básicamente tenemos que prever que esas cosas sucedan. Entonces, ya ahora sí. Ahora vamos a irnos a las recomendaciones de hidratación para una población general. Listo. Entonces, como les decía, esa parte es muy general porque en niveles de recomendaciones de hidratación deben ser específicas, ¿okay? Al menos el deporte. Para una población normalmente no es tan necesario que sea tan específica, pero el deporte sí. Y principalmente el deporte de resistencia, aunque estén en temperaturas altamente elevadas, ¿okay? Entonces, acá vamos a encontrar una adaptación, ¿sí?, sobre las recomendaciones generales para mantener un estado de hidratación adecuado o de consumo de líquidos para una hidratación adecuada. El nutricionista lo recomienda y hay que tener claro que básicamente los volúmenes pueden cambiar dependiendo del tipo, intensidad de la actividad y ejercicio que realiza la persona. Entonces tenemos que más o menos 2 horas antes del ejercicio, de 350 a 500 mililitros de líquido, 15 minutos antes del ejercicio, de 200 a 300 mililitros, y cada 15 minutos durante el ejercicio un promedio de 150 a 200 mililitros. Es decir, básicamente una porción del vaso de agua podría estar dentro de esos rangos. Si hablamos de después del ejercicio, nos da una recomendación muy específica y no es en mililitros, sino hace que la orina se vuelva pálida para llegar a niveles de hidratación adecuados. Y por último, si hablamos a niveles hídricos normales, a niveles diarios, suficiente, otra recomendación, no en litros, sino para estar orinando cada 2 o 4 horas, para mantener un estado de hidratación adecuado. Ahora sí, Sam, pregunta. Pero eso es para solamente resistencia o cualquier tipo de hidratación adecuada. Listo, o sea, general. Es una recomendación general, no es específica. ¿Ok? Por eso mencionamos, mira acá, Sam, mencionamos que puede cambiar el tipo de actividad y la intensidad de la actividad, pero generalmente puede manejarse así. Por ejemplo, si una persona te pregunta, hey, ¿cuánto tomo de agua? 3 litros. Pues generalmente tú le dices, no, cada 15 minutos podrías tomar en una hora 400, 600 mililitros y estarías bien, ¿cierto? Solo con agua, ¿ok? Siguiendo esa recomendación. ¿Listo? No necesitas 3 litros por una hora, ¿ok? Pero ya si tú haces, no sé, resistencia, habría que hacerte una prueba. Sí, porque claro, y ver el caso. Sí, ok, no me entiendo. Pero sí. Por eso les digo, no la paso todavía. No, porfa, no. Ok, no la paso. Gracias. Voy suave. Entonces, fíjense que la recomendación hídrica tiene mucho que ver más que todo antes y durante. ¿Listo? Ya después, como no sabemos el caso de la persona, da una recomendación general. Y es cambiar coloración de orina. ¿Listo? Asimismo para consumo diario. ¿Listo?
Ojo, que mencionan claramente ahí, pálida, no transparente. ¿Ok? Pálida, coloración de orina. Pálida no es igual a transparente. ¿Ok? ¿Y por qué hago el énfasis en eso? Porque tampoco es saludable estar hiperhidratado, siempre. Porque la alteración electrolítica se puede ver afectada. ¿Ok? Entonces por eso le digo pálida, no transparente. Bueno, obvio, también muchachos, esto va a cambiar por otro factor, no solo, aquí al menos una recomendación que puedo mencionar, es que si yo estoy consumiendo nitratos, o consumo remolacha, o estoy consumiendo café, o consumo mucho alcohol, obviamente esto va a ser difícil de llegar a esa recomendación. ¿Listo? Muy bien. O si son cerveceros, Porque es muy diurético. son diuréticos y también se roban varios electrolitos, entonces se cambia la coloración de los líquidos. La cerveza me encantó. Muy bien, ahora sí vamos a continuar. Entonces, aquí tenemos ya recomendación total de líquidos para una hidratación adecuada general, basadas en la RIEN y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Entonces vamos a ver recomendaciones generales dependiendo de dos entidades. Nadie tiene la verdad absoluta, por eso siempre se tocan diferentes bibliografías. A diferentes edades, entonces podemos encontrar según la gráfica que de 0 a 6 meses, más o menos de 100 a 190 mililitros por kilogramo de peso al día, ¿sí? Si lo ponemos en pesos, básicamente sigue lo mismo de la RIEN, 0.7 litros, ¿ok? Y básicamente acá refiere a qué cantidad y qué tipo de alimentos. Si hablamos de 7 a 12 meses, de 800 a 1000, si hablamos de 1 a 3 años, de 1100 a 1300. Recuerden que los niños, pues, obviamente por su composición corporal no necesitan tanto consumo de agua. De 4 a 8 años, 1600, de 9 a 13, 2100. Entonces ya hay más o menos, dependiendo de la edad, sabe cuánta agua recomendarle a una persona. ¿Ok? También tenemos niñas inferiores, aún si sea en la niñez, 1900 y en la RIEN 2.1, 2.1 litros. ¿Ok? Básicamente en hombres ya pasa a 2.5 litros. ¿Ah? No, leche materna. Sí. No, lo que pasa es que igual es hídrico, o sea, O sea, que los hombres también leche materna. ¿Sí? Sí, mire. Y menciona, Solo entre leche el materna. 70 al 85% total de agua debe ser más o menos, si hablamos de un hombre, debe consumir 3 litros, al menos 2.6 litros que sean de agua. Lo otro puede ser parte de alimentos en sí. ¿Listo? Bueno, continuando esto, como les mencionaba, la ingesta de líquidos de agua debe ser de 2.2 a 3 litros por día. Y la contribución del total de agua ingerida debe ser del 81% y el 19% proveniente de los alimentos. ¿Ok? Más o menos. ¿Listo? Los que practican deportes de alto rendimiento o los que consumen muchos geles en el día, esto puede haber un desbalance entre el 75 o al 25%, porque los geles tienen altas cantidades de líquido también. ¿Listo? Pero estamos en una generalidad. ¿Ok? Requerimiento hídrico estándar, 30 mililitros por kilogramo de peso al día o 1 mililitro por cada kilocaloría ingerida en el día. Entonces, si hacemos un promedio general, básicamente a todos nos puede dar la dosis de litros al día, similar, ¿cierto? Breve. ¿Sí? Ok. ¿Cómo aguanta ahí? Entonces 30 o 1. Listo, pero 1, 100 por calorías y 30 generalidad por peso. ¿Ok? Muy bien, clarísimo. ¿Y cuánto de consumo líquido neto? 81% del consumo de líquidos totales del día. ¿Listo? Muy bien. ¿Ya puedo pasar? No.
estas son recomendaciones generales. Sí, claro. Sí, sí. Este es como un aglomerado adaptado de las recomendaciones por dos entidades. ¿Okay? Bueno, tomen el pique que voy a seguir. Ahora vamos a tocar un tema sensible pero no menos importante y es nuestros abuelitos. ¿Okay? Empiezo a tocarlo porque hay personas de la tercera edad que practican ejercicio. Entonces acá las recomendaciones son un poco diferentes. Entonces, menor percepción de sed a mayor edad, ¿sí? Menor ingesta de líquidos. Entonces se necesitan más líquidos con el aumento de la edad. ¿Okay? O al menos preservar la cantidad de líquidos. ¿Listo? El consumo de fármacos, algunos pueden aumentar la necesidad de agua. Ejemplo, los diuréticos, la fenitoína, la teofilina, los broncodilatadores o los laxantes. Entonces, hay abuelitos que siempre están consumiendo este tipo de cosas y pues nosotros tenemos que prever el consumo de líquidos para este tipo de personas. Y más aún si toman algún tipo de medicamento diurético y hace ejercicio. Entonces hay que prever o preservar el consumo de agua. Si estamos en la misma diapositiva, solo estoy cambiando como los valores. Y ya, para la misma población, ¿sí? La otra recomendación que tengo es que el requerimiento basal de líquidos, para ser más específico, va a ser entre 30 a 35 mililitros por kilogramo de peso al día o de 1 a 1.5 mililitros por kilocaloría consumida en el día. ¿Sí? La condición estándar mínima debe ser entre 2 litros por día. ¿Listo? Y hay abuelitos que no consumen ni el litro. ¿Ok? Y si a eso le sumamos, eso no va ni dentro del 81% de las calorías ingeridas, porque a veces consumen 2000 o más calorías. ¿Ok? No entra ni dentro del 50%, perdón. Sí. A partir de los 75 años, usted está tomando la bebida a partir de los 65 o 70 años. Listo. Según la gráfica, 70 años. Y otro factor importante, y es que el aumento de necesidades hídricas, por ejemplo, para casos de fiebre, calor por sudoración, diarrea o ejercicio, hasta 45 mililitros. ¿Ok? De mililitros por kilogramo de peso en el día. Y ya nos quedamos centralmente en 1.5, si lo vamos a hacer por calorías, siempre la cantidad máxima. Pero es cuando hay casos específicos, es decir, si va a hacer ejercicio, si presenta alguna patología, para hacer un balance adecuado en este tipo de población. ¿Okay? Si nos vamos a un deportista, es más, no se asusten si ven 4 litros, es más. Entonces, si hablamos netamente, que si eran 4 litros, básicamente el 81% sería por ahí 3,600. 3, 4. Muy bien. ¿Cómo vas a ir? Muchas cosas. Sí, no entiende que es de dónde. Bueno, si quieren, vamos a descansar un momentico, que ya me eché una hora y ya seguimos otro ratito. Y la canción es chévere, a mí me gusta.